Buenos días, compañeros. Buenos días, arquitecto. El día de hoy mi persona realizará una explicación de las fechas de avance del 30 de septiembre hasta el 5 de octubre de la ejecución de obra fina en los consultorios de pediatría. A continuación vamos a ver entonces los avances que se han ido realizando. Primeramente, uno de los ítems que se ha seguido desarrollando en la obra es la colocación de las ventanas de vidrio, que anteriormente ya veníamos explicando, que es importante, ¿no?, que estas cumplan todas las solicitaciones planteadas en los planos arquitectónicos, según las especificaciones técnicas, normativas, al momento de ser ejecutadas, cumpliendo con el sistema de gestión integrado. Y sabemos que para poder desarrollar el colocado de estas mismas, todo depende de qué tipo de sistema va a ser, si es corrediza, si es abatible. En este caso, como habíamos dicho, todas son corredizas. Colocar las hojas fijas, es importante determinar cuáles son aquellos paños que van a ser fijos, cuáles van a ser movibles. Es importante marcar correctamente los carriles que van a permitir el deslizamiento de las mismas, tanto en la parte superior e inferior de los vanos. Es importante verificar que hay un buen funcionamiento general del sistema. En algunas ocasiones se puede instalar mallas, pero en este caso la mayoría de estas ventanas son libres sin ningún tipo de malla. Es importante determinar los sistemas de anclaje, de fijación, y en algunos casos cuando se coloca este sistema, a veces las uniones no son muy perfectas entre la superficie y este mismo componente de las ventanas. Por lo tanto, estas pueden ser rellenadas por algún tipo de masillado, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes ya de la finalización del colocado de este ítems de ventanas y puertas, porque van de la mano. Son con los mismos proveedores la ejecución de estos mismos. Y ahí podemos observar, ¿no?, en algunas ocasiones ventanas con 2 paños, 4 paños, las ventanas de los consultorios, de los patios técnicos. Otro punto importante que se ha venido viendo durante este tiempo es el colocado de pantallas luminarias dicroicas en el ingreso y en algunos ambientes interiores. Primero se debe marcar con un lápiz la ubicación de donde irá el dicroico. Es importante hacerlo con la ayuda de una wincha para poder marcar la distancia de los mismos entre uno y otro. Esto siempre debe seguir, ¿no?, un plano arquitectónico con el diseño de estas instalaciones y la ubicación de las luminarias consiguientes. Es importante que al momento de marcar dónde van estos puntos de las luminarias, se puedan ojear esas marcas con el tamaño correcto, ¿no?, con el disco correcto de este espacio. Es importante que se pueda colocar un soquete para el dicroico en ese agujero, y luego es importante también que en el extremo se puedan colocar los cables del techo y así se pueden empalmar con una cinta aislante. Es importante insertar el dicroico en el soquete y colocar el anillo de seguridad con una ayuda de la pinza. Otro punto importante que hemos visto es la colocación de artefactos de baños. En algunas ocasiones ya se habían colocado para poder mostrar el acabado de este mismo en uno de los ambientes. El primero fue en farmacia, pero ya pronto se ha ido ejecutando, ¿no?, con la colocación de estos mismos en el resto de los ambientes, como es en las baterías del baño, en el baño para personal, en otras áreas necesarias como los consultorios para el caso de los lavamanos, que es lo que primeramente se ha ejecutado. Es importante que al momento de colocar el grifo manomando, se debe preparar una junta tórica en su sitio, atornillando a mano las 2 varillas roscadas y las 2 mangueras flexibles con el grifo. Es importante también que se extraigan las tuercas
y pase todo el punto a través del lavabo. Por debajo de esta se debe colocar una junta de estanqueidad que permita, ¿no?, a continuación la brida metálica, uniendo todo el lavabo, apretando estas tuercas en las varillas roscadas con una llave. Otro punto importante es colocar la palanca, que se inserta la parte de arriba de la palanca por un orificio que se encuentra detrás del grifo, y por debajo encaja la parte de abajo de la palanca con la ayuda del anillo de empalme, como podemos observar ahí en la imagen. Luego de esto se debe colocar el desagüe. Es un sistema que se conecta entre el lavabo y el sifón. El sifón es aquel elemento que nos permite reducir los malos olores provocados por algún tipo de destacamiento y permite recuperar los objetos que accidentalmente hayan podido caer a través de este lavabo. Debemos hacer que el empalme del desagüe esté orientado hacia atrás, para que pueda albergar así la parte final de la palanca. Es importante conectar la palanca con el sistema de desagüe usando el torno, siguiendo las instrucciones indicadas para cada modelo y con un torno una vez ajustado para poder abrir y cerrar el sistema de desagüe y lavabo. Por último, se debe colocar la junta antes de fijar el sifón con el desagüe y el tubo de evacuación que va hacia atrás. Otros puntos importantes es poder colocar el pedestal a unos 20 centímetros de distancia con la pared. Se debe colocar el lavabo por encima del pedestal, centrándolo lo más posible. Calza el lavabo hasta que esté nivelado. Se debe utilizar un lápiz para poder marcar los puntos de referencia. Hay un agujero en la pared en donde se inserta con el martillo los tacos metálicos de expansión. Se inserta también las varillas y abre los tacos dentro de la pared con la ayuda de una llave de boca fija para después extraer la tuerca. Se engancha el lavabo en las varillas roscadas, insertando las arandelas de plástico, luego las de metal y se aprieta estas tuercas. Es importante conectar la entrada del agua caliente y la entrada de agua fría a las mangueras. En caso esté planificado un sistema de lavamanos para agua caliente y agua fría. Es importantísimo poder ajustar el tamaño del tubo de desagüe para que pueda caber el sifón. También se puede lijar aquellas extremidades y embadurnarlas con cola para PVC y así garantizar la impermeabilidad. Otro proceso que se ha ido ejecutando a lo largo de este tiempo es el pintado de las paredes. Anteriormente ya se había realizado esta actividad, pero se ha concluido este mismo en todo este tiempo, en todos los ambientes y áreas correspondientes a los policonsultorios de pediatría, recalcando siempre que la superficie a cubrir con esta pintura debe estar completamente limpia, sin ningún tipo de resto de materiales o partículas sucias que no permitan un buen acabado, ¿no?, del pintado. Es importante saber y planificar cuántas manos, qué tipo de color, qué tan espeso, qué tanto tiene que alcanzar la pintura o no, la técnica que se ejecuta, qué materiales se van a usar, brochas o rodillos. Aquí podemos observar también algunas imágenes de la finalización, ¿no?, de este ítem de pintado en las paredes, ultimando ya detalles, ¿no? Hay otro punto importante que se ha ido avanzando durante este tiempo, volviendo a un alcance de hora gruesa en el ingreso, principalmente cuando nosotros, los arquitectos, diseñamos o ejecutamos algún tipo de obra. Uno de los diseños importantes, al margen de la función que se va a ejecutar en este tipo de proyectos, es el lenguaje comunicativo entre lo interno y externo. Es decir, que se ha planificado un diseño en el ingreso que permita una conexión agradable, creando espacios de habitabilidad, de recreación, de descanso, tanto para los usuarios como para los pacientes específicos de pediatría.
tanto para los usuarios permanentes y para los usuarios temporarios. Primeramente, había un muro medianero ubicado en el lateral izquierdo de la obra que había sufrido algún tipo de removimiento y que esa pared estaba agrietándose, haciendo falta una columna para que pudiera sostener de manera mejor a toda esa línea del muro de ladrillo. Por lo tanto, se realizó una pequeña zapata de hormigón armado, una zapata medianera, por lo cual cumple diferentes requisitos y técnicas para poder ser ejecutada, ¿no? Primeramente se debe trazar el lugar, el tamaño y la excavación de estas zapatas. Es importante que en unas ocasiones, cuando las interferencias son grandes, los topógrafos pueden ayudarnos con el trazo de estas mismas y estas pueden permitirnos saber cómo se puede proceder a la excavación de estos mismos en el tipo de terreno que nosotros estemos trabajando. Al llegar al estrato resistente, en caso de que exista algún tipo de estudio de mecánicas del suelo, se debe llevar siempre esa profundidad que dicta el estudio, pero es importante compactar con una compactadora de motor excéntrico para que vibre y comprima con el objeto de que el terreno obtenga deformaciones de cero y de esta manera evitar que el terreno se deforme con las cargas de la zapata. Como en este caso solamente era una zapata medianera, no se contrató ningún tipo de topógrafo, se mantuvo los márgenes que fueron aplicados para las otras zapatas ya ejecutadas. Es importante la colocación del hormigón de limpieza. Una vez compactado el terreno, se procede a colocar una plantilla de hormigón con una resistencia de compresión y con un espesor entre 5 a 10 centímetros sin armado, con el objetivo de poder evitar que se deteriore el suelo que ya está preparado y compactado en caso de lluvia, que la estructura del terreno no se modifique. Entonces, continuando, es importante que la colocación del acero inferior de la zapata se proceda, ¿no?, con una colocación de este acero inferior utilizando varillas marcadas, reconocidas, que nos pueden garantizar siempre una buena resistencia. Estas varillas pueden tener un doblez en los extremos para poder garantizar una mejor adherencia y un buen anclaje. La colocación del acero vertical del pilar es en la colocación del acero vertical es importante armar la columna y esta estructura de la columna, en caso de que sea una columna de hormigón, debe construirse con una altura final más el anclaje de apoyo en el acero inferior de la zapata. Si la columna es de acero, el armado de la columna debe cortar a la altura del lado y deberá de tener incluida una placa metálica de apoyo de la columna con sus anclas. Tras el armado se procederá con el hormigonado y vibrado del hormigón para que este pueda esparcirse en toda el área necesaria de la zapata, ¿no? Y así no pueda haber solamente sectores que contengan este preparado de hormigón. El curado del hormigón, mínimamente 7 días posteriores al hormigonado, se debe suministrar el agua a la cimentación con el fin de evitar fisuras. Aquí podemos también observar cómo se ha continuado con el levantamiento de la columna de hormigón armado. Es importante que antes de vaciar el concreto se pueda colocar un tipo de refuerzo de aceros en las columnas, principalmente en las zanjas del cimiento corrido nivelado. Cuando se pueda vertir el concreto ciclópeo, compuesto por cemento, hormigón, piedra, para el cimiento nivelado y sobrecimiento, se sobresaldrán los fierros de las columnas. En todo caso, se puede picar la zona de cimiento corrido, en caso de que nos hayamos olvidado colocar acero al momento de vaciar el concreto, ¿no? En el borde que se hace en el muro con la columna se debe quedar en forma de indentado, es decir que una hilada o una serie va en una hilada o serie va el ladrillo completo y en la siguiente hilada o serie sobre solo medio ladrillo. Y hasta ahí se puede llegar últimamente a la serie.
tal y como se muestra en la imagen, para que al vaciar el concreto, este ayude al confinamiento del muro. El encofrado igual es un punto importante al momento de desarrollar este proceso, porque permite que las maderas que se colocan alrededor de este mismo para el encofrado moldeen a la columna y así se pueda cubrir completamente al momento de adicionar el hormigón. El desencofrado de la misma es importante que al momento de retirar este molde, mínimamente sea después de las 24 horas de haber sido vaciado el concreto en la columna. Este lapso de tiempo es muy importante para poder evitar cualquier tipo de colapso o derrumbe del mismo. Es importante verificar que el acero esté separado del encofrado del molde de madera y que éste aparezca verticalmente y perfectamente asegurado. Luego ya se vacía el concreto para una preparación de vibrado, ¿no? Mientras se vacía el concreto, se asegura una distribución uniforme en el encofrado dentro de ese molde de madera, para poder así evitar algún tipo de espacios vacíos. Es importante que se realice una vibración del concreto con una varilla motorizada. Cuando pasan las 24 horas del proceso de curado, recién se puede desencofrar y quitar ese molde que contenía a esta columna. Cuando se retire este desencofrado, es importante poder mojar, humedecer a estas columnas. Se puede notar de que las columnas pueden estar un poco calientes, esto en el sentido que el concreto pueda perder rápidamente el agua que lo compone, siendo así necesario poder humedecerlo y evitar las grietas del mismo. Por eso es que se realiza este proceso de hidratación prácticamente del hormigón, permanentemente del concreto. Muchas gracias por su atención.